Bienvenidos a este nuevo espacio de Abajo para Arriba con Giancarlos Torres, donde abordamos temas de interés nacional e internacional con enfoque teológico y también temas de interés de la vida cotidiana. El tema de hoy será sobre la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Cómo podemos vivir la muerte? ¿Es igual la muerte que el morir? ¿Qué debemos hacer durante la muerte? Todas estas preguntas las trataremos en este programa. Recuerda seguirnos a través de nuestro canal de YouTube de Abajo para Arriba TV, donde puedes pulsar campana y donde también puedes oprimir pulgar arriba para que todos aquellos que no nos vean puedan seguirnos. Recuerda interactuar con nosotros a través de la etiqueta Ian Responde y recuerda que todos los jueves colgamos nuestro programa en nuestro canal de YouTube. Acompáñame de Abajo para Arriba con Giancarlos Torres. En De Abajo para Arriba siempre tratamos de conseguir un tema especial sobre el cual hablar, particularmente aquellos que atañen la vida humana, la vida cotidiana de todos nosotros todos los días. Por eso el tema del día de hoy, el tema acerca de la muerte, lo hemos escogido como un tema cotidiano, como un tema del día a día, pues a pesar de que es un tema de difícil abordaje, un tema complejo y un tema dramático, la muerte está con nosotros siempre y la muerte es una realidad de la vida. En realidad la muerte forma parte de la vida. La muerte es una realidad humana que pertenece a la vida, pertenece a esas circunstancias en las que nosotros desde el punto de vista humano nos desarrollamos y con lo que tenemos siempre que ver durante toda nuestra existencia. De hecho, la muerte es el final humano de nuestra vida. Todos morimos, la muerte forma parte de la vida, la muerte es la etapa final de la vida y la muerte está siempre al final de nuestra vida. Para el mundo cristiano, para los cristianos, para aquellos que creen en Cristo, la muerte es una fase que nos conduce al principio de otra fase de la vida, pues la muerte dentro del pensamiento cristiano está entre la vida humana y la vida que continúa después de esta vida. Por lo tanto, el tema de la muerte es un tema complejo en el que se involucran diferentes enfoques, diferentes disciplinas y diferentes ciencias que abordan el tema. Por eso, en la muerte interviene la biología, interviene la medicina, interviene la filosofía, interviene también la teología, porque es que la muerte tiene múltiples enfoques. En los estudios contemporáneos, la muerte se ha enfocado sobre todo desde un punto de vista, desde una óptica biológica, desde una óptica biomédica, desde una óptica biofísica, también una óptica biotecnológica, pero poco se atiende el término y también el enfoque de la vida al final de la vida y el de la muerte como una realidad teológica. Y es que la teología tiene mucho que decir acerca de la muerte, pues es uno de los objetos que estudia y es una de las realidades que están relacionadas con la pregunta ¿hasta dónde llega la vida? ¿Qué hacer al final de la vida? Y sobre todo, ¿qué es la muerte? La muerte es igual que el morir. Debemos hablar de la muerte como una realidad única e inseparable de la vida, o debemos hablar más bien de la muerte como un proceso del morir donde la vida poco a poco va desgastándose, va desapareciendo, va agotándose y por supuesto comprendería una realidad mucho más integral que involucra no solamente la realidad del paciente, sino también la realidad de la salud, la realidad de los profesionales de la salud y también las realidades de los familiares, de los amigos que acompañan en este caso a la persona que está muriendo. Por lo tanto, dejemos esta pregunta en el aire. ¿Es igual hablar de la muerte que del morir? ¿Debemos hablar de la muerte como sustantivo o debemos hablar más bien de la muerte
como un verbo, como una acción, como un proceso general que atañe más bien el proceso del morir. Seguimos en De Abajo para Arriba con Giancarlos Torres, hablando acerca de la muerte. La muerte en sí misma impone un límite, e impone el límite a la propia vida humana. La muerte es el límite de la vida humana y como todo límite hay un antes y un después. En el antes de la muerte está la vida, pero en el después de la muerte también está la vida. Y es que durante la vida existen límites que nos permiten vivir la vida con determinadas condiciones que tenemos que aceptar por parte de nuestra naturaleza humana. De esta manera existen unas limitaciones médicas y también existen unas limitaciones propias del ser humano. Por mucho que nosotros queramos hacer y tantas cosas que queramos hacer desde el punto de vista humano y desde el punto de vista médico, tecnológico, científico, la vida tiene un límite. Y es que también muchas veces nos aferramos a extender la vida y eso ha llevado a determinados avances científicos, a veces hasta desproporcionados y exagerados, que conducen a prolongar la vida de una manera a veces hasta obstinada, porque no se acepta el límite propio e intrínseco que tiene la vida dentro de nuestra realidad. Por lo tanto, la muerte es ese límite natural que se le impone a la vida humana. Ahora, quisiera detenerme un poco en las realidades humanas de la muerte. La muerte, como realidad de nuestra vida, tiene un entorno natural en el que el hombre contemporáneo y el hombre moderno se ha detenido para enfrentar esta realidad de todos, ¿no? La muerte, así como nosotros la llamamos muerte, es un momento especial de un proceso más amplio. La muerte como momento específico del dejar de vivir es un momento específico del proceso más general, más grande al que se refiere las ciencias contemporáneas como el proceso del morir. Pues la muerte no llega sola. La muerte está determinada por una serie de condiciones precedentes y también la misma muerte condiciona las realidades humanas posteriores. Por lo tanto, el proceso del morir como tal es un proceso en el que la teología interviene desde dos puntos de vista. Uno, para determinar y hablar específicamente sobre el momento de la muerte, sobre ese último momento final al que llamamos muerte, donde el ser humano fallece, donde el ser humano deja de vivir, donde el ser humano deja de respirar. Es allí donde también interviene la medicina, donde interviene la biología, donde interviene el mundo clínico, ese momento final de la muerte, el último respiro de la muerte. También tenemos unas realidades más complejas que atañen al proceso completo del morir. Y allí también la teología interviene, pues gracias a la teología, gracias a ese enfoque humano del ser humano, han nacido diferentes disciplinas y propiamente también de la medicina, de la filosofía y de la teología, ha surgido la bioética, por ejemplo, como una de las disciplinas que cuida el enfoque de ese proceso final de la vida y de ese proceso final de donde interviene la muerte. Es allí donde interviene la teología, justamente en esa fase terminal de la vida humana, donde la teología aporta contribuciones al ser humano para vivir un proceso del morir mucho más digno y humano, porque la teología aporta al tema, a la reflexión de la muerte, del morir, sobre todo esos dos conceptos fundamentales. ¿Cuál es la dignidad del morir? Existe una dignidad del morir. Y también la humanización del morir. Es decir, la muerte, morir, incluso tiene que ser un proceso humano.
Entonces, en el proceso del morir podemos identificar incluso 5 fases. Está la fase biológica, propiamente dicha, del morir, donde el paciente biológicamente entra en un proceso de muerte biológica. También está el proceso humano del morir, diferente al biológico, porque el biológico atañe la medicina, atañe lo clínico, mientras que el proceso humano del morir atañe las realidades humanas, las realidades existenciales de esa persona que está falleciendo, esa vivencia del paciente que está falleciendo y también, por supuesto, la de su entorno. También está propiamente el momento de la muerte como una tercera fase, ese momento final de la muerte en la que hay que definir si clínicamente la persona ha fallecido o no. Y también, por supuesto, todas las implicaciones desde el punto de vista jurídico que implica ese último momento. También existe ese proceso biológico posterior a la muerte del paciente que involucra al cadáver. Existe ese momento inmediato posterior al momento de la muerte del paciente donde ya el ser humano entra en otra fase posterior suya como cadáver, donde por supuesto hay que enfrentar esas realidades, sobre todo lo que atañe a la corrupción de ese cadáver. Y por último, ese proceso humano del duelo que involucra entonces a los familiares, a las personas cercanas, que también forma parte del proceso del morir, porque el morir no solamente atañe al ser humano que muere, al paciente que fallece, sino también a los seres humanos, a los familiares de esa persona fallecida, a los seres humanos, a los seres queridos, a los familiares y amigos de esa persona que acaba de fallecer. Entonces, la muerte atañe al sujeto como sujeto que muere y también al sujeto como aquel que acompaña al que muere. Por lo tanto, la muerte es un tema complejo, la muerte es un tema que involucra al sujeto que muere y también al sujeto que acompaña a esa persona. Y aquí quiero detenerme para hacer unas reflexiones puntuales. Estas 5 fases en realidad comprenden un antes de la muerte, un durante la muerte y un después de la muerte. Ese después de la muerte que le queda a la persona viva, a los que la sufren, a las personas, a los familiares y amigos de la persona fallecida. Y es que dice, por ejemplo, es un principio de la orden hospitalaria de San Juan de Dios, que no hay enfermos incuidables, aunque haya enfermos incurables. En el antes de la muerte entra ese elemento de la dignidad humana. Hay que mirar todo lo que gira en torno al cuidado del paciente antes de morir. Así la persona ya esté en esa fase terminal, así la persona esté experimentando un proceso del morir, no es que la persona deja ni pierde la dignidad humana porque ya está muriendo, al contrario. En ese momento final de la vida, en ese momento del morir, se reclama aún más cuidados de atención en relación con la dignidad de la vida. La vida se está apagando en ese momento y requiere de nosotros, requiere de nuestra dimensión humana, ese cuidado especial de la dignidad humana en ese último momento de la vida. Por ser la etapa final, por ser la fase final de la vida, la muerte adquiere una valencia especial, sobre todo en el cuidado de la dignidad de esa vida. Al mismo tiempo, requiere de todos aquellos, de toda la solidaridad humana, requiere el cuidado y requiere la humanización de la vida. Hay que humanizar la vida, por lo tanto hay que humanizar la muerte, hay que humanizar el proceso de vivir. En esos momentos finales de la vida se requiere la compañía de los seres queridos de esa persona que está falleciendo. Se requiere la comprensión de los profesionales de salud y de todos los centros de salud y de todo lo que clínicamente gira en torno a ese proceso final de ese paciente que está allí. Aunque sea algo muy mecánico, aunque sea algo
muy corriente, muy ordinario para las personas que prestan el servicio de salud, la muerte es vivida como algo extraordinario para las personas que la están sufriendo, tanto para el que está en ese momento sufriendo la muerte como para los familiares que también la están padeciendo en ese momento especial. Por lo tanto, hay que mantener la humanización de la muerte como un color especial, como una atención especial de todas aquellas personas que intervienen en ese proceso del morir. ¿Y qué hacer entonces durante el momento especial de la muerte y también durante ese momento posterior a la muerte? Continuamos con De Abajo para Arriba con Giancarlos Torres, tratando el tema de la muerte. Decíamos entonces que la humanización del morir atañe el proceso antes de la muerte, durante la muerte y después de la muerte. Durante la muerte también hay que humanizar ese momento final. En ese momento, en ese último respiro, por supuesto, se concentra el gran dolor del ser humano que queda vivo, de ese familiar, de ese amigo que queda vivo, que está presente, y también involucra la emoción, por supuesto, de todos los seres humanos que intervienen como médicos, enfermeros, todo el resto de los profesionales de la salud que están involucrados en ese proceso del morir. Y hay que también poner la atención en ese momento especial, pues una persona humana acaba de fallecer y en ese proceso y en ese momento justo del fallecer comienza entonces una nueva dinámica para esa persona recién fallecida, como todo lo que atañe alrededor de la corrupción del cadáver, del transporte, del proceso ese final donde el paciente fallecido es trasladado a una morgue, a ese lugar de la muerte, y donde allí se coloca para que continúe el proceso natural del cuerpo, el proceso natural de la persona que acaba de fallecer. En ese momento, en esa dinámica, en ese espacio real, también hay que dignificar y humanizar el morir, pues todavía está vivo el morir, todavía el morir está continuando. Y por supuesto, requiere de nuestra condición humana humanizar ese momento especial de la muerte. Y por supuesto, el momento posterior a la muerte es ese momento en el que se involucra los familiares, los amigos, y donde entra ese duelo, donde entra ese dolor, ese desprenderse a nivel emocional, a nivel sentimental, a nivel humano, de esa experiencia vivida, de esa experiencia dolorosa y dramática que ha supuesto la muerte de un familiar, la muerte de una persona cercana. Por lo tanto, la humanización y la dignidad del morir involucra entonces ese momento precedente, ese momento justo de la muerte y también el momento posterior a la muerte. Los dramas y las realidades y condiciones que involucran y que están relacionadas con este proceso del morir, por supuesto, son dramáticas y son difíciles de enfrentar. Y es aquí donde hay que hacer un llamado a la reflexión a todas las personas, a todas las instituciones públicas, privadas, que están involucradas en ese proceso del morir, de todos nosotros, de todas las personas y de todos los seres humanos que vivimos en este país. Por supuesto, son experiencias difíciles, pues pasa por el drama de asistir a un familiar, de asistir a un paciente, pasa por el drama de lo personal, de lo familiar, de tratar de cuidar a un familiar o a un amigo, y pasa, por supuesto, por la crisis institucional del sector público y del sector privado en el que se encuentran nuestras instituciones de salud en nuestro país. Por supuesto, pasa por el drama de buscar durante una madrugada, de buscar durante toda una noche un centro de salud
que esté abierto o un centro de salud que cuente con el personal de salud presente para atender a una persona, o pasa también por conseguir el oxígeno mínimo, los instrumentos mínimos o los requerimientos mínimos de salud para atender una simple emergencia y que no lleve y que no conlleve al fallecimiento de una persona, porque nada de eso exista, porque nada de eso esté. Por lo tanto, todo eso atañe el drama del antes de la muerte, pero también en nuestro país desafortunadamente está el drama del momento de la muerte, de ese momento final de la muerte, donde a veces el mismo proceso de la muerte de ese momento es un momento oscuro, no se sabe qué sucede ni qué ha podido suceder. También pasa por el momento posterior de la persona fallecida, el cadáver, que también debe ser trasladado a un lugar donde permanecen los cuerpos, donde permanecen los cadáveres, y tampoco gozan, por supuesto, de la dignidad mínima ni de la humanización mínima que se requiere para el cuidado de ese proceso natural de corrupción del cadáver. Y por supuesto también pasa por esa fase posterior a ese momento de la muerte, que supone toda la dinámica dramática de la velación de una persona y por supuesto del entierro, del sepelio, de la inhumación de esa persona en un cementerio. Y por supuesto también atañe, y es difícil por las condiciones en las que se vive, ese duelo final, donde más bien, en vez de nosotros de cuidar todo ese proceso para que ese duelo sea mucho más fácil, mucho más llevadero dentro de la tragedia que supone la muerte, por supuesto también hay que llevar a cuestas el drama de una muerte y de un proceso del morir, en la mayoría de los casos indigno, en la mayoría de los casos deshumanizados, lo que también hace más difícil poder llevar ese proceso de duelo y vivir el proceso de duelo, pues los recuerdos de la forma indigna y de la forma deshumanizada en la que se muere hace más difícil ese proceso del morir. Por lo tanto, es importante que todos nosotros vivamos el proceso del morir de una manera más digna y de una manera más humana. Tenemos que vivir la muerte, tenemos que vivir el morir como un proceso general, como un proceso más amplio, que involucra la vida final del paciente, que involucra la muerte concreta del paciente y que involucra también la vida que queda, la vida vivida de los familiares y los amigos que tienen que velar y dar sepultura, por supuesto, al familiar o al amigo que muere. Y es allí entonces donde entra una reflexión teológica, donde entra una reflexión social, donde entra una reflexión humana en relación a cómo estamos viviendo nosotros, particularmente en Venezuela, el morir. ¿Qué estamos haciendo nosotros por humanizar el proceso del morir? ¿Qué estamos haciendo porque la muerte no se convierta en una realidad simplemente mecánica, que no se convierta en una realidad deshumanizada? Porque entonces entran las reflexiones acerca de qué creemos nosotros que es la vida, cómo estamos viviendo nuestra vida y cómo estamos viviendo nosotros la realidad de la vida en nuestra comunidad nacional. Y es allí donde entonces tenemos que hacer llamados a la reflexión, a las instituciones públicas, al gobierno, a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, al gobierno nacional, a que se creen políticas públicas que involucren, por supuesto, toda esta dinámica, todo este drama, sobre todo en pandemia, que ha agudizado el proceso indigno del morir, ha agudizado la deshumanización del morir y, por supuesto, la crisis social, la crisis humanitaria en la que estamos nosotros involucrados, a la que todos nos está afectando dentro de nuestro país. También tenemos que hacer una reflexión sobre eso, sobre los efectos y sobre las causas que están, por supuesto, causando y agravando
esa realidad del morir de todos nuestros ciudadanos y de todos nuestros familiares y amigos. La muerte forma parte de la vida. La muerte es la fase final de esta vida humana y la muerte es el comienzo de la continuación de la vida que todos conocemos. Y la vida tenemos que vivirla de manera digna y también la muerte. Ahora el morir tenemos que dignificarlo y tenemos que humanizarlo. Y humanizar el morir significa humanizar el momento antes de la muerte. Humanizar el morir significa abastecer los centros de salud de los elementos y de los rubros mínimos necesarios para garantizarle a un ciudadano, para garantizarle a un paciente que puede llegar y cubrir una emergencia para no morir. Porque dignificar y humanizar el morir significa evitar que la gente muera por simple falta de insumos médicos y de cosas mínimas y elementales que debieran estar en los centros de salud públicos y privados. Dignificar y humanizar el morir también supone la prestación de un servicio digno por parte de los profesionales de la salud, un servicio humano y humanizado de la medicina hacia el paciente y hacia los familiares. Humanizar el morir significa informar adecuadamente a los familiares de un paciente qué le ocurre a ese paciente, en qué momento está el paciente y qué le espera a un paciente. Por lo tanto, humanizar el morir significa y se espera de parte de los médicos que hagan su trabajo de una manera humanizada. Y es que humanizar el morir también significa que cuando la persona finalmente muere, cuando la persona ya dio su último respiro, también eso supone dignificar y humanizar ese momento final tan difícil para los familiares y los amigos. Y eso pasa también por crear espacios dignos de la persona humana que acaba de fallecer. Crear espacios dignos y humanizados donde el cuerpo, donde el cadáver no se corrompa de una manera indigna ni de una manera deshumanizada y donde se puedan prestar también los servicios mínimos para que desde el punto de vista de una salud integral que involucra también el cadáver, se pueda finalizar esa vida de una manera digna y de una manera humana. Y es que humanizar el morir también supone crear políticas públicas y crear políticas privadas para velar ese cuerpo, para velar esa persona, para velar a ese fallecido en un funeral, en una sala velatoria, en una casa donde se desee velar. También pasa por crear políticas que, por supuesto, accedan y le permitan acceder a los ciudadanos, finalmente cerrar la vida de esa persona con una velación digna y con una velación cercana entre los familiares. ¿Cuánto cuesta un velorio? ¿Cuánto cuesta un funeral? También pasa, por supuesto, por dignificar y humanizar las políticas de inhumación, del sepelio de una persona. ¿Cuánto cuesta un ataúd en Venezuela? ¿Cuánto cuesta una fosa en Venezuela? ¿Hay acceso para todos para que un familiar o una persona muera pueda ser dignamente enterrada, pueda ser dignamente inhumana dentro de un cementerio, dentro de un lugar para acoger a los muertos? Realmente hay políticas y realmente se está atendiendo la realidad de la muerte y la realidad del morir de los ciudadanos en los cementerios. ¿Cuánto cuesta un sepelio? ¿Cuánto cuesta enterrar a un familiar? ¿Acaso no sabemos que en los cementerios públicos se hace de todo para violar todo tipo de leyes, para saltar todo tipo de protocolos y resolver como se pueda el drama de los familiares que están en ese momento pasando por un momento dramático o un momento difícil de la vida humana? Humanizar también significa acompañar a los familiares y amigos que quedan vivos en ese duelo final, en ese dolor final de la vida.
Y allí también hay que hacer un llamado a todas las instituciones cristianas, a las iglesias locales, a las iglesias nacionales, a las instituciones sociales, a acompañar, a fomentar políticas de acompañamiento hacia las familias, hoy muy vulnerables y muy golpeadas por la pandemia y por la crisis de nuestro país, en vivir ese duelo. Y sobre todo, si no se vive un proceso del morir digno y humanizado, ese proceso del duelo, por supuesto, es mucho más difícil y mucho más cargado de dramas y de inconsistencias que no debieron haber sucedido, pero que suceden, por supuesto, en el día a día de nuestras vidas. Por lo tanto, la muerte es el morir. Miremos más el proceso del morir como un proceso de dignidad de la vida del ser humano. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra cuenta de Instagram de abajoparriba.be. También recuerda seguirnos a través de nuestro canal de YouTube de Abajo para Arriba TV, donde colgamos todos los jueves a las 7:30 de la noche nuestros programas de Abajo para Arriba. Recuerda darle campanita para suscribirte en nuestro canal y también pulgar arriba para que nos sigan y se pueda difundir nuestros programas. Recuerda también interactuar con nosotros a través de nuestra etiqueta Ian Responde y estaremos atentos a todas tus preguntas y a todas tus denuncias, sobre todo particularmente de este programa, acerca de las vivencias del proceso del morir de todos tus familiares y todos tus amigos. Recuerda seguirnos, recuerda acompañarnos de Abajo para Arriba con Giancarlos Torres.